Hola, muy buenas chicos y chicas. Sé que estaréis muy sorprendidos y decepcionados, ya que efectivamente no soy matasanos. Aún así, intentaré estar a la altura y haré todo lo que pueda. Y bueno, ya sabéis, si se os ocurre alguna idea, algún tema de interés sobre el que podríamos hacer un vídeo, nos lo ponéis en comentarios y nosotros estaremos atentos a vuestras ideas y pendientes a lo que se os ocurra. Empecemos con el primer par craneal. El nervio olfatorio, localizado en la nariz, controla el sentido del olfato. En primer lugar, pide al usuario que cierre ambos ojos y ocluya una de sus fosas nasales. Pídale que identifique un olor común no irritante que aplicaremos bajo la fosa nasal liberada. Podemos usar olores como el café, el ajo, el limón, la vainilla o el jabón. Más tarde, valore de la misma manera la otra fosa nasal. El paciente no tiene que identificar el olor en concreto, solamente debe ser capaz de percibirlo. Nunca utilizaremos en este tipo de pruebas una sustancia de olor desagradable o nocivo como puede ser la acetona o el alcohol, ya que estos olores pueden irritar la mucosa nasal. Como posibles problemas podemos encontrar alteraciones olfatorias, que son un síntoma frecuente de la epilepsia temporal, mientras que la anosmia, pérdida del sentido del olfato, se debe con mayor frecuencia a un traumatismo craneal. Seguimos con el par craneal 2. El nervio óptico. Se origina en la retina y controla la visión. Para valorar la agudeza visual del paciente, debemos utilizar una gráfica ocular, llamada gráfica de Snellen. Si es posible, el paciente debe permanecer en una habitación bien iluminada, colocado a una distancia de 6 metros más o menos de la gráfica. Si utiliza normalmente lentillas o gafas, debe llevarlas puestas, ¿vale? Después, pediremos que cubra uno de sus ojos con una tarjeta. En este caso no se tapará el ojo con la mano porque podría visualizar la gráfica entre los dedos. Le pediremos que lea la línea con las letras más pequeñas que le sea posible. Si el paciente no puede leer ni siquiera la línea de letras más grandes, acercaremos la gráfica y anotaremos la distancia a la que la hemos acercado. Anotaremos a continuación la línea de letras más pequeña que el paciente ha podido identificar. Debe visualizar más de la mitad de las letras como mínimo para ser aceptada. En este caso, la agudeza visual se valora en forma de dos números, por ejemplo, 20-20, de manera que el primero representa la distancia del paciente a la gráfica y el segundo la distancia a la que el ojo normal puede leer esta línea de letras. Posibles problemas que podemos encontrar. Las enfermedades relacionadas con el nervio óptico suelen ser tumores, alteraciones vasculares, procesos patológicos que se localizan en la cercanía del nervio y en el quiasma óptico. Algunas lesiones que se sitúan en los lóbulos frontal, temporal, parietal y occipital dan lugar a esta disfunción del nervio óptico. Es el turno de los pares craneales 3, 4 y 6, oculomotor común, troclear y oculomotor externo, que se localizan en la fisura orbitaria superior. Actúan de manera conjunta para controlar los movimientos extraoculares. El nervio oculomotor común controla las reacciones pupilares y la elevación del párpado superior. El nervio troclear controla la rotación inferior e interna del ojo y el nervio oculomotor externo controla la desviación lateral. Para valorar el nervio oculomotor debemos comprobar el tamaño y la forma de las pupilas y compararlas. Aquí debemos de tener en cuenta la posible presencia de anisocoria, una pequeña diferencia de tamaño entre las pupilas. Para valorar la reacción pupilar, encenderemos una linterna y aplicaremos luz sobre cada pupila alternativamente. Ambas pupilas deben presentar una reacción consensual, el reflejo cruzado en el ojo opuesto. Si la reacción pupilar está alterada o es dudosa, colocamos el dedo o un lápiz aproximadamente a unos 10 centímetros del ojo y pediremos al paciente que mire alternativamente a dicho dedo y a los objetos que quedan por detrás del mismo, observando si existe la constricción de las pupilas. La valoración de los movimientos extraoculares se lleva a cabo pidiendo al paciente que siga con sus ojos el movimiento de nuestro dedo o de un lápiz sin mover la cabeza, colocando la mano aproximadamente a 45 centímetros de los ojos del paciente y dibujando una H amplia, pasando así a través de las 6 direcciones de la mirada, de forma que llevaremos la mirada del paciente hasta el extremo derecho superior, extremo derecho inferior, y desplazamos el dedo hasta el extremo izquierdo superior y extremo izquierdo inferior. Finalmente, es necesario que comprobemos la normalidad de dichos movimientos en todas las direcciones, es decir, misma alineación, velocidad y dirección, descartando la presencia de cualquier tipo de desviación y problema en el retraso del desplazamiento del párpado. Algunos problemas que se pueden observar son lesiones del tronco encefálico, miastenia grave o el síndrome de Guillain-Barré.
La parálisis completa de este nervio da lugar a una pupila dilatada carente de reactividad. Entre los trastornos asociados a las alteraciones del nervio oculomotor externo, destacaremos la esclerosis múltiple y la elevación de la presión intracraneal. Seguimos con el número 5. El nervio trigémino controla los músculos de la masticación y 3 divisiones sensitivas de la cara: oftálmica, maxilar y mandibular. Este nervio también es responsable del reflejo corneal junto con el nervio facial. Para valorar la función de este nervio pedimos al paciente que apriete los dientes al tiempo que llevamos a cabo la palpación de los músculos temporales y después de los músculos maseteros. Tenemos que determinar la fuerza de la contracción muscular. Después pedimos al paciente que mueva la mandíbula a ambos lados. Para valorar la función sensitiva correspondiente a un roce ligero, pedimos al paciente que cierre los ojos y después podemos utilizar una torunda de algodón para tocar con suavidad las diversas partes de la cara al paciente mientras que éste nos indica cuándo percibe el roce, en el caso de que lo perciba. La neuralgia del trigémino, anteriormente denominada tic doloroso, es el trastorno relacionado más a menudo con este nervio, caracterizado por un cuadro de dolor facial intenso e intermitente. Par craneal 7. El nervio facial se localiza en el conducto auditivo interno, el conducto facial y el agujero estilomastoideo. Este nervio realiza funciones motoras y sensitivas debido a que controla los movimientos faciales y los axones nerviosos gustativos que alcanzan los 2/3 anteriores de la lengua, al tiempo que se ocupa de la sensibilidad del oído externo. La valoración de la función del nervio se realiza de la siguiente forma. La lengua puede diferenciar 4 sabores básicos: dulce, punta de la lengua; ácido, lados de la lengua; salado, la mayor parte de la lengua; y amargo, la parte posterior de la lengua. La valoración correspondiente se realiza pidiendo al paciente que saque la lengua y valorando cada uno de los sabores citados. Colocamos un poco de azúcar en la punta de la lengua y pedimos que identifique el sabor. Después ofrecemos un poco de agua para quitar este sabor y valoraremos los sabores ácido y salado, colocando las sustancias apropiadas en las partes adecuadas de la lengua. La función motora del nervio facial se valora pidiendo al paciente que levante ambas cejas, frunza el ceño, cierre los ojos fuertemente y muestre sus dientes superiores e inferiores, sonría e hinche sus mejillas, descartando la presencia de asimetría, debilidad o movimientos anómalos. Posibles problemas que podemos encontrarnos, pues la disfunción del nervio facial puede aparecer en casos de fractura de la base del cráneo, accidente cerebrovascular, tumores localizados en el tronco encefálico. Par craneal 8. El nervio acústico, también denominado nervio vestíbulo-coclear. Se localiza en el conducto auditivo interno y controla la audición y el equilibrio. Para su valoración pediremos al paciente que se tape uno de sus oídos con el dedo y después nos colocaremos a unos 60-120 centímetros. Ahora minimizaremos la intensidad de la voz y susurraremos suavemente palabras en el oído no ocluido del paciente. Es preferible utilizar palabras correspondientes a números o de 2 sílabas como pueden ser casa o perro. Si fuera necesario, incrementaremos la intensidad de la voz, hasta convertirla en un susurro de volumen medio o un susurro de volumen alto. Si está disminuida la audición del paciente, pueden ser necesarias pruebas adicionales para determinar si esta disminución de la audición se debe a un problema en la conducción o es de carácter neurosensitivo. El problema más frecuente en la disfunción del nervio acústico se debe con mayor frecuencia a fracturas o tumores en la base del cráneo y puede dar lugar a una pérdida auditiva o alteración vestibular. Pares craneales 9 y 10. Localizados en el agujero yugular, estos nervios controlan la deglución y el reflejo nauseoso, la articulación de la palabra y la fonación. El nervio glosofaríngeo también es responsable del sentido del gusto en el tercio posterior de la lengua. Estos se pueden valorar de forma conjunta. En este caso es necesario escuchar la voz del paciente. Es ronca, lo que indicaría una parálisis de las cuerdas vocales; tiene un sonido nasal, que indica una parálisis del paladar; tiene paciente dificultades para la deglución por debilidad de la faringe o el paladar. Pediremos que diga "ah" o que bostece, observando al mismo tiempo el movimiento del paladar blando y la faringe. Normalmente el paladar blando se eleva de manera simétrica. La úvula permanece en la línea media y cada uno de los lados de la faringe posterior se desplaza en dirección medial, como si fuera una cortina. Anotaremos cualquier asimetría o desviación de la úvula. A continuación, dígale al paciente que va a valorar su reflejo nauseoso. Pídale que abra la boca y utilice la punta de un aplicador largo de algodón para estimular la parte posterior de la faringe. Esta maniobra se debe realizar con suavidad para evitar el vómito del paciente. Posibles problemas que podemos encontrar. Los tumores del tronco encefálico son una causa frecuente de disfunción de ambos nervios craneales.
Recuerde que un paciente con alteraciones del aula secundarias a la lesión de un par craneal tiene una susceptibilidad mayor a la aspiración, o el paciente puede no presentar una reacción o reflejo nauseoso de forma no patológica. Par craneal 11. El nervio accesorio espinal, que controla los movimientos del cuello, el esternocleidomastoideo y los hombros. Atraviesa el agujero magno y sale de la cavidad craneal a través del agujero yugular. La evaluación de la función de este nervio se realiza de la siguiente forma. El paciente debe quitarse la camisa. Ahora usted se coloca a su espalda y valora los músculos de esta para descartar la presencia de atrofias o fasciculaciones en los trapecios. Compararemos ambos lados. Después coloque sus manos sobre los hombros del paciente y le pediremos que levante los hombros frente a la fuerza que están ejerciendo nuestras manos en dirección contraria. Para valorar el músculo esternocleidomastoideo, colocaremos nuestra mano sobre la mejilla del paciente y le pediremos que gire su cabeza frente a la resistencia que estamos ejerciendo. Los problemas más comunes que podemos encontrar en este caso son el accidente cerebrovascular, que puede afectar al nervio accesorio espinal y dar lugar a una paresia o parálisis, y a consecuencia de la debilidad y la atrofia de los músculos trapecio y esternocleidomastoideo, el paciente puede tener dificultades para girar la cabeza o levantar los hombros en el lado afectado. Por último, el par craneal número 12. El nervio hipogloso. Se localiza en el conducto hipogloso y controla los movimientos de la lengua. La valoración de este nervio se realiza de la siguiente forma. Debemos escuchar la articulación de la palabra del paciente, que depende del nervio hipogloso y también del vago, facial y trigémino. Pida al paciente que saque la lengua y realizaremos un examen para descartar desviación lateral, atrofia o fasciculaciones. Después, pídale que mueva la lengua a ambos lados y observe la simetría de estos movimientos. Algunos posibles problemas que podemos observar son la presencia de tumores localizados en la base del cráneo, accidentes cerebrovasculares, esclerosis lateral amiotrófica, infecciones del tronco encefálico o lesiones en el cuello. Para finalizar este vídeo, me gustaría aprovechar para agradecer a todos los sanitarios la labor que están ejerciendo, luchando y jugándose la vida día tras día en esta situación tan difícil que estamos pasando. En concreto y en especial me gustaría hacer mención al personal de enfermería del Hospital Santa Lucía, aquí de Cartagena, ya que allí se encuentra mi primera tutora de prácticas, las cuales realicé recientemente, y me gustaría mandarle muchísimos ánimos porque sé que están dando el máximo en todo momento para combatir este COVID-19. Me gustaría agradecer a enfermeros, enfermeras, médicos, celadores y un largo etcétera de trabajadores que gracias a ellos podremos combatir este virus. Y por último, me gustaría decirles que no están solos, que por parte del resto de personas de los que estamos fuera, de los que de verdad sabemos su labor, tienen todo nuestro apoyo y una gran admiración. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido y nos vemos pronto.